Bienvenidos a Biografías, el nuevo programa de Voces Rovirenses, donde usted conocerá más a fondo la vida de los personajes que han dejado en alto el nombre de nuestra región, en el ámbito político, artístico y profesional. Hoy hablaremos de Carlos Alirio Meneses, un periodista que se ha destacado por su veracidad. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Biografías Voces Rovirenses. El día de hoy nos encontramos con Carlos Alirio Meneses. Él es periodista, en este momento tiene el periódico Chicamocha News y bueno, ha tenido un largo recorrido, es el periodista más antiguo que tenemos en este momento, así que le damos la bienvenida a Voces Rovirenses, Carlos. Muchísimas gracias, Caterín. Muchísimas gracias a todo el equipo de Voces Rovirenses, mi antigua casa, donde estuve trabajando un tiempo y me enorgullezco de eso, de dirigir el tradicional Triángulo Provincial. Bueno, un saludo sí. Para Andreita, para Cristian, para todo el equipo. Primero que todo, ¿cómo inició en el periodismo? ¿Por qué el periodismo? Bueno, a ver, Caterín, el periodismo ingresó a mí, yo diría que por la parte más humilde, Okay. ¿cierto? De lo que es el periodismo en sí, que fue la venta de periódico. Vea, cuando yo tenía 12 años, y no vayas a decir, uff, bueno, ya lo dije yo, 12 años y vivía en Concepción, llegaba por aquí el periódico El Tiempo y el periódico El Espectador. Ah, bueno, porque a todos los pueblos. Usted es de Concepción, increíble, ¿verdad? yo soy de Concepción. De Concepción. Pero vea cómo cambian los tiempos. Hoy día ya no están llegando. No. Ya llegan, pero por otros medios, por medios electrónicos. Entonces yo me di mis mañas, como se dice, para eso, estoy hablando de hace 50 años por lo menos. Me di mis mañas para ser el vendedor del periódico en Concepción. Cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años aproximadamente. Okay. Entonces me fui a donde el señor Javier León, que paz descanse, la tienda tradicional a donde llegaban los periódicos, y le dije, yo soy fulano de tal, soy hijo de don José Meneses, de doña María Cordero, y me gustaría vender el periódico, y me dio la oportunidad de vender el periódico. Y seguramente esa fue la puerta principal por donde ingresé al periodismo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vendía los periódicos, siempre hacía el recorrido por el pueblo ofreciéndolo, y antes de vender el último Espectador, especialmente el Espectador lo recuerdo mucho, me iba para una banca del parque a leerlo antes de vender el último. Ajá. Y leía los titulares y a mí eso me parecía mágico, que hablaran que un accidente en Pasto, que el presidente estaba en tal parte, que, mejor dicho, a mí me parecía como magia poder enterarme de todo lo que estaba pasando a nivel nacional. Imagina un niño de 12 años enterándose de cosas que pues eran más atinentes pues a las personas adultas. Y recuerdo mucho que había una sección que se llamaba Cartas de los Lectores, y yo me la leía toda la página y me dio por pensar, ¿por qué no escribo yo un día una carta y la mando? Ahí decía cómo enviarla y todo. Y así fue que por ahí un año después, a los 13, 14 años, escribí una carta, la redacté lo mejor que pude y la envié. Y yo todos los días buscaba con ansiedad a ver si me la publicaban. Cuando me la publicaron yo no podía creerlo. Ese día llegaba y a todo el mundo le contaba, al que me iba a comprar el periódico, miren, leen tal página que escribí algo. Y pues pienso que me quedó bien redactada. Si me la publicaron tal como iba, pues creo que estaba bien. Entonces ese fue el inicio, para responder a tu pregunta de cómo ingresé al periodismo. Y me enviaron a Charalá. En ese tiempo había un programa que se llamaba el Fondo DRI, Desarrollo Rural Integrado,
y pues teníamos que dar asistencia técnica. Pero la espinita, la vena del periodismo no me dejaba en paz. Entonces yo conocí Charalá y me pareció tan bonito, que era un pueblo colonial y rodeado de cafetales. Entonces un día me dio por escribir una crónica, seguramente a mano, porque no recuerdo tener máquina de escribir. Y como pude, la transcribí en máquina de escribir y la titulé Charalá, un valle tapizado de cafetales. Y se la envié a Vanguardia Liberal con una foto, es decir, no montaje, sino 2 fotos para que cupiera la panorámica, 2 fotos en papel, estilo postal, pegaditas para que quedara la panorámica completa, y se la envié a Vanguardia Liberal. Ahí también siguió la ansiedad, todos los días mirando a Vanguardia. El día que me la publicaron con la foto a todo color, Charalá, un valle tapizado de cafetales por Carlos Alirio Meneses, pero ya era media página. Pues imagina la alegría ese día. Entonces seguí escribiendo cositas y las mandaba a Vanguardia, hasta que un día fue uno de los fotógrafos famosos de Vanguardia Liberal, fue a Charalá a buscar corresponsal, y por supuesto me contactó a mí también, pero hizo otros contactos, pero me contrataron a mí como corresponsal en Charalá, pero de manera informal. Okay. Es decir, no sin contrato ni nada. Entonces después dije que no, que me trasladara. Me ofrecieron Málaga. Eso fue año 84. El primer contrato que yo tuve como periodista, renuncié a la Secretaría de Agricultura por el amor al periodismo, sí, y me vine para Málaga de corresponsal de Vanguardia Liberal. Okay. Imagínate. Pero ya con contrato. Ya tenía contrato, tenía una moto. Entonces desde Málaga hacía cubrimiento, que a un evento en el Cerrito me iba en mi moto, de Capitanejo. Es decir, mi trabajo ya formal como periodista lo arranqué en 1984, lo que quiere decir que dentro de un año aproximadamente estamos cumpliendo 40 años, ¿no? 40 años. Sí. Dios. Pasa el tiempo. Bueno, después de eso, después de estar en El Espectador, ¿qué siguió para Carlos Alirio? Bueno, después de Vanguardia, después de Vanguardia siguió en orden, siguió Radio Atalaya. Por aquí la recuerdan mucho. Tú estás muy joven, de pronto no recuerdas a Radio Atalaya. Era una emisora independiente, pero muy potente. La escuchaban por aquí en AM. Y esa emisora, cuando vino la revolución de la radio, digo yo, Caracol y RCN, que iniciaron esa competencia que casi se mantiene aún. Entonces compraron las emisoras más potentes. RCN compró Radio Atalaya. Yo trabajaba con Clemente Toscano Jaime, era el director del noticiero, y me fui un día, me dio por irme para Bucaramanga, y dije no, pues aquí Vanguardia no me va a trasladar para Bucaramanga. Entonces me fui y comencé a hacer contactos en las emisoras, y un señor, el director de Radio Atalaya, de noticias de Radio Atalaya, don Clemente Toscano, me dijo, venga, yo necesito un periodista. Y comencé a trabajar en el noticiero de Radio Atalaya. Me escuchaban por aquí, entonces ya como que Carlos Alirio ya comenzó a sonar por aquí en la zona. Luego vino el negocio que te cuento, vendieron Radio Atalaya, ya dejó de ser una emisora independiente, ya era de la cadena de RCN, era la básica de RCN, creo que sigue siendo la básica de RCN. Y por supuesto, pues ya los que trabajábamos en la emisora independiente salimos, y llegó personal de RCN y asumió. Luego vino un trabajo en Todelar, en Bucaramanga, también noticiero Todelar de Santander. El director era en ese tiempo Rafael Serrano Prada. Entonces, estando en Todelar, conocí a un periodista de Todelar, Bogotá, que se llama Carlos Arturo Páez. Y Carlos Arturo Páez me dijo, pues yo hacía los informes nacionales, a veces de Todelar, a veces los hacía Rafael Serrano. Entonces me comenzó a conocer un periodista que se llama Carlos Arturo Páez, y un día me llamó a la emisora, me dijo, Carlos Alirio, el telenoticiero del mediodía lo dirigía Gloria Pachón de Galán, y era de la familia Galán, de Luis Carlos Galán y otros socios. Dijo, están buscando un corresponsal en Santander, corresponsal para Santander, norte de Santander, Arauca y sur del Cesar.
Le digo, uy, hermano, pues yo no tengo experiencia en televisión. No, hermano, es lo mismo que radio, eso usted es para ir frente a la cámara. Entonces, dicho y hecho, me contactaron y comencé a trabajar con el telenoticiero del mediodía. Okay. Y mi primer informe lo hice en Barranca Bermeja de orden público, en una situación de enfrentamiento y todo eso. Ya se imaginarán el susto de enfrentarme yo a una cámara temblando. Sí, todo lo hemos sentido. Pero bueno, arrancamos con televisión. Estoy hablando del año 1986. Del 86. 86. Estando en el telenoticiero del mediodía, vino una situación, no digo que parecía la de hoy de violencia, porque yo creo que era mayor en ese tiempo. ELN, paramilitares, FARC, era terrible. Nosotros a veces salíamos, nos retenían por horas la guerrilla cuando íbamos para Ocaña, cuando íbamos para Barranca Bermeja, hasta que no verificaban que sí éramos periodistas, que no éramos por ahí del ejército suplantando periodistas, y nos dejaban pasar. Pero luego venían unas amenazas de muerte, nos amenazaron a varios periodistas. Las amenazas eran bastante dramáticas, por decirlo de alguna forma, era muy humillantes. Alcanzaron a matar a un compañero que se llamaba Luis Daniel Vera López, de Vanguardia Liberal. Cuando pasó eso, yo todos los días me llamaban a mí el telenoticiero del mediodía. La coordinadora de corresponsales era María Elpira Marín, y me llamaba todos los días a las 7 de la mañana, cuando estaban ellos en Consejo de Redacción en Bogotá. Carlos Alirio, ¿qué hay para hoy? ¿Qué tiene para hoy? No, que viene el ministro, que bueno, en fin, que el gobernador va a estar en tal parte. Y entonces le conté, le dije, María del Pilar, yo estoy viendo una situación de amenaza. ¿Cómo así, Carlos Alirio? ¿Por qué no nos había dicho nada? Eso no se puede tomar en broma, eso hay que... Entonces dijo, ya lo llamo. En 5 minutos lo llamo. No pasaron 5 minutos. En 2 minutos me llamó directamente doña Gloria Pachón. Me dijo, Carlos Alirio, ¿usted por qué no ha dicho de sus amenazas? No, es que ya mataron a un periodista en Bucaramanga, ¿qué está esperando? Me dijo, vaya en 1 hora a Bianca y le ponemos un tiquete en Bucaramanga y se viene inmediatamente para Bogotá. Yo era soltero, vivía en una pieza arrendada en Bucaramanga, no tenía mucho problema, mi trasteo no era más que la maletica de mi ropa. Entonces, y en ese momento sí me entró el pánico cuando ya me dijeron, véngase inmediatamente para Bogotá, pase por Avianca en 1 hora. Tanto que eso fue a las 7 que te estaba diciendo, 7 de la mañana, y yo desayuné, llamé a la emisora y les dije que no podía, porque yo trabajaba con el telenoticiero y con la emisora, en ese tiempo creo que todavía Todelar, y les dije que tenía que salir urgente. Entonces ellos entendieron el mensaje de qué se trataba, porque conocían mi situación. Tanto que el vuelo era a las 6 de la tarde y yo me fui a las 10 de la mañana para el aeropuerto, a quedarme todo el día allá, porque ahí sí me entró el pánico. Cuando ellos me dijeron, ¿usted qué está esperando? En cualquier momento. Y sí, yo como que lo he tomado así, muy deportivamente, las amenazas. Yo me vine para Bogotá, me quedé un tiempo en radio, conseguí trabajo en Radio Santa Fe. En Bogotá se sentía uno como más seguro por lo grande de la ciudad y como más anónimo uno. No estaba uno como más en el anonimato. Pero cuando llegaron los problemas, un compañero, me ayudó a buscar una corresponsalía en Buenos Aires, Argentina, de Caracol, casualmente. Estuve corresponsal de Caracol Radio en Buenos Aires, Argentina, en el año 91. Okay. Y luego de eso, pues, ya en Argentina, digamos, la parte económica no era la mejor, estaba en una crisis terrible. Entonces los $250 que me pagaban a mí no alcanzaban sino para el arriendo.